El archivo secreto de la PGR. Casos cerrados que nunca se resolvieron. La primera vez que Ana Lucía entró al sótano de la antigua sede de la PGR en la Ciudad de México, pensó que olía a humedad y papel muerto. No era un olor cualquiera. Era la mezcla espesa de expedientes olvidados, café frío derramado hace años y sudor de gente que había tenido prisa por esconder cosas. Ella llevaba apenas 2 semanas trabajando allí, no como abogada ni como agente del Ministerio Público, mucho menos como investigadora. Era, según su gafete, auxiliar de intendencia. En otras palabras, la señora que limpiaba donde nadie más quería entrar. Antes de seguir con la historia, si te gustan relatos intensos, llenos de misterio y verdad incómoda, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando historias como esta para ti. Ahora sí, volvamos con Ana Lucía y aquel sótano que nunca debía haber abierto. El jefe de mantenimiento, un hombre gordo y apurado, apenas le señaló la puerta metálica al final del pasillo. Pasaron algunos meses. El edificio de la antigua PGR siguió funcionando como una máquina cansada que cambiaba de nombre, pero no de hábitos. Ana Lucía se adaptó a sus nuevos pisos, a sus nuevos supervisores, a que ya no la dejaran bajar al sótano. Al principio, cada vez que pasaba cerca de la puerta metálica, sentía un tirón en el pecho. Luego, poco a poco, fue aprendiendo a caminar sin mirar hacia allá. No porque hubiera olvidado, sino porque había cosas que, una vez hechas, ya no dependían de ella. El disco duro siguió escondido en la caja de zapatos bajo su cama. A veces, mientras barría el pasillo de un piso alto, se preguntaba si no estaba exagerando, si aquello no era solo un puñado de archivos viejos que a nadie le iba a importar. Otras veces recordaba los nombres, las fotos, los sellos, y se decía que no, que eso era precisamente lo que ellos querían, que una se convenciera de que no vale la pena. Un sábado cualquiera, mientras lavaba ropa en el patio de la vecindad, escuchó en la tele de la vecina la frase que la hizo detener las manos sobre el jabón. Proyecto especial, casos cerrados que nunca se resolvieron. La voz del presentador hablaba de un grupo de jóvenes periodistas y abogados que desde la UNAM habían empezado a revisar expedientes olvidados de la vieja PGR. Mostraban en pantalla fragmentos digitalizados, párrafos subrayados, la misma frase que ella había visto tantas veces. Se sugiere no profundizar. Mira, eso es como lo que tú decías del archivo, comentó la vecina, sin darse cuenta de la punzada que le metía al corazón. Ana Lucía dejó el cubetón, se acercó con el mandil aún mojado, los dedos arrugados por el cloro. En la pantalla, un joven de lentes hablaba de un archivo paralelo que había llegado a sus manos de forma anónima. No daba detalles, pero sí decía algo que a ella le hizo temblar las rodillas. No podemos revelar la fuente por seguridad, explicó el muchacho, pero sí podemos decir que gracias a una persona que trabajó muchos años en ese edificio, hoy sabemos que al menos una parte de los casos que se querían destruir sobrevivió. Ana Lucía se sentó en una silla de plástico, sin pedir permiso. Empezaron a pasar ejemplos. El caso de los jóvenes de Nesa, clasificados como banda delictiva. Un expediente de desaparición donde se borró la mención de una patrulla. La nota interna donde se negaba a investigar a mandos medios. En un momento, apareció en pantalla un párrafo que ella reconoció de inmediato. El del asesinato afuera de la planta industrial con la frase «probablemente involucrado en actividades ilícitas». «Ese es tu Eduardo, ¿no?», susurró su corazón, aunque su boca no se atrevió a decirlo. La vecina chasqueó la lengua. «Estos del gobierno, siempre lo mismo, ¿verdad?», comentó. «Menos mal que ahora hay chavos que se meten a ver esas cosas». Ana Lucía asintió, con la vista clavada en la pantalla.
El reportaje mostraba también la firma repetida de un funcionario que ordenaba archivar en varios casos. No diremos su nombre completo, dijo el periodista, pero lo llamaremos el cerrador. Durante años fue el sello que bajaba la instrucción de no seguir ciertas líneas de investigación. Hoy ya no está en la PGR, ni en la FGR, ni en ningún cargo público visible. Pero sus decisiones siguen afectando a cientos de familias. En su oficina alfombrada, lejos de ahí, el hombre de traje oscuro apagó la televisión con el control en la mano temblorosa. No era imbécil, sabía que el dedo lo apuntaba, aunque nadie dijera su nombre. Miró su reflejo en el cristal de la ventana y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a vergüenza, mezclado con miedo. Siempre supe que un día los papeles iban a volverse en mi contra, murmuró. No contaba con la señora que limpia. En la vecindad, Diego entró al patio justo cuando el reportaje terminaba. Vio a su madre sentada, los ojos brillosos, la ropa a medio lavar. ¿Qué pasó, ma?, preguntó. Ella tardó unos segundos en responder. Creo, dijo con la voz apagada pero firme. Creo que ya encontraron lo que guardamos. Diego la miró sorprendido. ¿Lo del disco?, susurró, mirando alrededor, aunque nadie más los escuchaba. Ana Lucía asintió. No sé cómo, admitió, pero no fui yo. Yo nunca mandé nada. A lo mejor fue el Tomás, o a lo mejor el Tomás le dio a alguien y ese alguien, no sé. Lo importante es que ya no está solo en esa caja. Diego se sentó a su lado. ¿Y eso qué significa?, preguntó. ¿Van a ir a la cárcel los que hicieron todo eso? Ana Lucía negó con la cabeza, con una honestidad que le dolió en la lengua. No necesariamente, dijo. Esto no es novela, mijo. A veces los culpables nunca pisan una celda. A veces solo pierden el sueño, el prestigio, la tranquilidad. Pero sí significa algo, que ya no pueden decir no sabíamos, que si la gente quiere mirar, ahí están las pruebas. Durante las semanas siguientes, el reportaje se compartió en redes, circuló en grupos de familiares de víctimas, llegó a mesas de análisis en programas nocturnos. Algunos lo descalificaron de inmediato, diciendo que solo buscaba desacreditar instituciones. Otros lo tomaron como punto de partida para exigir comisiones especiales que reabrieran ciertos casos. En la Cámara de Diputados, una legisladora citó fragmentos del informe. Si queremos hablar en serio de justicia, dijo, no podemos seguir archivando la verdad en bodegas y sótanos. Hay que revisar qué se hizo en la vieja PGR y quién ordenó cerrar lo que no convenía. No por venganza, sino porque sin memoria no hay Estado de Derecho. En casa, Monse buscó el reportaje completo en Internet. Lo vio una y otra vez, pausando donde salía el párrafo del expediente de su padre. Quiero estudiar Derecho, dijo un día mientras ayudaba a su madre a doblar ropa. Pero no para ser como esos licenciados que te regañan, sino para poder pelear con estas cosas. Ana Lucía la miró con orgullo y miedo mezclados. El derecho está sucio, advirtió. Pero alguien tiene que meterse al lodo con botas limpias. Si tú quieres ser una de esas, yo te apoyo. Diego, por su parte, empezó a interesarse por el periodismo. Mandó un mensaje tímido a la página del proyecto que había hecho el reportaje. Mi mamá trabajó muchos años en ese edificio, escribió. Y creo que el archivo que ustedes tienen, sin saberlo, también es parte de nuestra historia. No obtuvo respuesta inmediata. Pero unas semanas después, un correo llegó al email que Diego había dejado. Era de uno de los jóvenes del equipo. Nos gustaría platicar con ustedes, sin presión y sin cámaras, para entender mejor cómo vivió su mamá todo eso. No buscamos nombres si no se sienten seguros. Buscamos contexto. Ana Lucía dudó. Volver a hablar significaba volver a abrir heridas, pero también significaba otra cosa,
que lo que había hecho en silencio, en un sótano, ahora empezaba a alimentar una conversación más grande que ella. Si vamos, no es para hacernos famosos, aclaró a sus hijos. Es para que quede claro que estas cosas no pasan solas, que hay decisiones, nombres, momentos. Se reunieron en un café cerca de la universidad. Ana Lucía contó lo que se atrevió a contar: la humedad del sótano, las etiquetas, la amonestación, el disco, el traslado de Tomás. Nunca dijo su nombre completo ni el de él, pero dejó muy claro algo. Yo no hice esto porque odié al gobierno, dijo. Lo hice porque me cansé de que el gobierno nos dé la espalda y luego diga que la gente no denuncia. Nosotros sí denunciamos, ellos son los que archivan. Los jóvenes tomaron notas, grabaron con su consentimiento. Le ofrecieron acompañamiento si algún día quería ir más lejos. Ella dijo que, por ahora, con eso bastaba. No quería juicios, quería memoria. Con el tiempo, el hombre de traje oscuro fue llamado a aclarar algunas firmas. No terminó en la cárcel, pero sí terminó retirado antes de lo previsto, sin homenajes, con su nombre mencionado cada cierto tiempo como ejemplo de cómo no se debe actuar. En entrevistas siempre decía lo mismo: se juzga con ojos de hoy lo que se hizo en circunstancias muy complejas. Pero cada vez que decía eso, algún comentarista le replicaba con una frase que se había vuelto parte del discurso público: complejo no es excusa para archivar la verdad. Ana Lucía siguió trabajando algunos años más en oficinas públicas, siempre con el uniforme gris, las manos ásperas, la espalda cansada. Nunca le subieron el sueldo como merecía, nunca la trataron como a una licenciada, pero, a diferencia de antes, ella ya no se sentía solamente la señora que limpia. Cada vez que veía una carpeta en un escritorio, sabía que detrás de ese cartón podía haber una vida que más tarde alguien querría reducir a cenizas. Y eso la hacía mirar de otra manera. Cuando por fin se jubiló, con una pensión pequeña pero estable, sus hijos organizaron una comida sencilla en la vecindad. Hubo arroz rojo, mole, refresco en vasos de plástico. Entre los regalos baratos había uno que la hizo sonreír de verdad. Monse le llevó un libro recién publicado, con el título que le sonó familiar: El archivo secreto de la PGR, casos cerrados que nunca se resolvieron. En la dedicatoria, escrita a mano por uno de los autores, se leía: para Ana L., cuya terquedad humilde ayudó a que estas páginas existan, aunque el país nunca llegue a saber su nombre completo. Ana Lucía acarició la portada sin dejar que las lágrimas cayeran en el papel. ¿Ya lo leyeron ustedes?, preguntó. Sí, respondió Diego. Y aunque no diga que eres tú, estás en cada capítulo. Monse sonrió. Y papá también, añadió. Ya no como probablemente metido en cosas, sino como lo que fue, un trabajador al que el sistema abandonó. Más tarde, esa noche, cuando todos se fueron y la vecindad quedó en silencio, Ana Lucía abrió por última vez la caja de zapatos debajo de la cama. Sacó el disco duro, ahora un poco viejo, con polvo en la carcasa. Lo tuvo un rato en las manos. «Ya hiciste lo que tenías que hacer», le dijo, como si le hablara a una persona. «Ahora te toca descansar». No lo tiró. Lo guardó en el fondo de un cajón, detrás de manteles y servilletas, no tanto por miedo como por costumbre. Había aprendido que las cosas importantes nunca se dejan a la vista. Se acostó, cerró los ojos. No soñó con sótanos ni con carpetas. Soñó con un pasillo largo, iluminado por luz natural, sin cajas ni humedad, por donde caminaban personas cargando hojas en blanco, listas para escribir algo distinto. Con los años, algunos jóvenes que habían leído el libro se convirtieron en abogados, periodistas, defensores de derechos humanos. Cada vez que hablaban de casos cerrados que no se resolvieron, mencionaban ese archivo paralelo que un día alguien había salvado,
Nadie sabía con certeza quién había sido. Algunos hablaban de un archivista rebelde, otros de una trabajadora anónima. El mito se mezclaba con la realidad. En las pláticas pequeñas, en las universidades, en los talleres de organizaciones civiles, se decía una frase que poco a poco se volvió lugar común. Si hoy sabemos lo que pasó en esos años, no fue gracias a los grandes héroes, sino porque alguien que barría pasillos decidió no barrer también la memoria. Y aunque el país distaba mucho de ser justo, aunque seguía habiendo expedientes que se perdían y casos que se cerraban sin respuesta, algo había cambiado en la conciencia colectiva. Ya nadie podía decir con la misma tranquilidad, se archivó y ya. Porque en algún lugar de la memoria pública, la historia de Ana Lucía y de su archivo paralelo recordaba que, incluso en los sótanos más oscuros del poder, una sola persona humilde puede inclinar la balanza unos milímetros hacia la verdad. Ese fue, al final, el único final posible para ella, no uno de gloria ni de venganza, sino de coherencia. Morir sabiendo que, en un país acostumbrado a cerrar carpetas, ella se había atrevido a abrir unas cuantas. Y que, gracias a eso, los muertos que el sistema quiso silenciar del todo, al menos recuperaron una parte de lo que les arrebataron, su historia. Ahí nomás, barra por encima y limpia el polvo, ¿sí?, dijo sin mirarla a los ojos. No se entretenga leyendo nada. Es puro archivo viejo, casos cerrados, basura histórica. Ana Lucía asintió en silencio. Tenía 46 años, 2 hijos adolescentes y una renta atrasada. No estaba ahí para hacer preguntas, pero mientras bajaba los últimos escalones, la luz amarilla del sótano parpadeó y algo en su estómago se encogió. No era miedo a fantasmas, era otra cosa. La sensación de estar entrando a un lugar donde la gente había decidido olvidar a propósito. El cuarto era grande, con estanterías metálicas que llegaban casi hasta el techo, cajas apiladas, carpetas rotas, etiquetas descoloridas con palabras como homicidios 1994, 1999, desapariciones, narcotráfico, irregularidades internas. Ana Lucía apoyó el bote de agua, el jalador y los trapos a un lado y respiró hondo. Empezó por el piso, como siempre, recoger basura, botellas vacías de refresco, colillas escondidas. Mientras barría, una carpeta gruesa cayó de una repisa abierta frente a sus pies. Intentó ignorarla. Recordó la voz del jefe. No se entretenga leyendo nada, pero la carpeta, con letras torcidas en marcador negro, decía: casos cerrados, no reabrir. No era la primera vez que alguien la subestimaba. Durante años, en casas de gente con dinero en la colonia del Valle, la habían tratado como si fuera invisible, como si no entendiera lo que escuchaba cuando lavaba los platos. Ana, por favor, no oiga eso. Ana, usted no va a decir nada de lo que ve aquí, ¿verdad? Se habían acostumbrado a confundir humildad con estupidez. Pero Ana Lucía tenía buena memoria y una sensibilidad incómoda para detectar cuando algo no cuadraba. Se agachó, tomó la carpeta y la colocó sobre una caja para cerrarla. Alcanzó a ver un recorte de periódico pegado con cinta amarillenta, una foto borrosa de una familia llorando frente a la puerta de una casa acordonada. El encabezado, medio arrancado, todavía dejaba leer: asesinato queda impune. Autoridades dicen que no hay líneas de investigación. Ana Lucía tragó saliva. Le recordó a una vecina de su colonia, allá en Iztapalapa, cuya hija había desaparecido hacía 10 años. La carpeta está en trámite, le repetían. No hay avances. Trámite, avances, líneas de investigación, palabras frías que la gente importante usaba para esconder la tragedia de los de abajo. No es mi asunto, murmuró para sí. Yo solo vengo a limpiar. Pero las manos se le quedaron quietas sobre la carpeta. Había algo, una vocecita terca dentro de ella,
que le decía que a veces el trabajo de limpiar no era solo quitar el polvo, era ver lo que otros no querían ver. El sonido de unos pasos en las escaleras la hizo reaccionar. Cerró la carpeta de golpe, la subió de nuevo a la repisa y retomó la escoba. Cuando el jefe de mantenimiento asomó la cabeza por la puerta, la encontró con la espalda encorvada, concentrada en un rincón. «¿Todo bien, Ana?», preguntó, más por cumplimiento que por interés real. «Sí, licenciado, nomás está muy sucio acá», respondió ella, usando ese licenciado que en México se le dice a casi cualquier hombre de oficina, tenga o no título. Él miró alrededor sin entrar del todo. «Pues apúrese. Van a venir unos de Archivo General la próxima semana a revisar qué se mandan a bodegas y qué se destruye. Lo de casos cerrados va casi todo al bote. Ni vale la pena que se esfuerce mucho con eso». Se fue sin más. Ana Lucía lo siguió con la mirada. Cuando se quedó de nuevo sola, el silencio del sótano le pesó sobre los hombros. Pensó en el bote de basura, en las cajas marcadas con años viejos, en esa frase, ¿qué se destruye? Se imaginó de golpe la foto de la familia llorando convertida en cenizas, el expediente reducido a humo, la palabra impune, borrada físicamente de la historia, y se vio a sí misma, muchos años atrás, cuando su marido aún vivía, firmando una hoja que no entendía del todo para denunciar que lo habían matado en un asalto afuera de la fábrica. «La investigación sigue», le dijeron. A los 6 meses dejaron de contestarle el teléfono. El caso, para efectos prácticos, estaba cerrado. Como tantos de esas cajas, el resto de su turno lo hizo casi en automático. Pero esa noche, de regreso a su casa en microbús, mientras el tráfico en Calzada Zaragoza se tragaba minutos y paciencia, la carpeta con la leyenda «No reabrir» le daba vueltas en la cabeza. En el asiento de al lado, un señor veía videos en su celular. Noticias de balaceras, protestas, políticos prometiendo cero impunidad. Ana Lucía sintió una risa amarga subírsele al pecho. «Cero impunidad, sí como no», pensó. «Si vieran el sótano donde yo limpio». En su casa, en una vecindad con patio compartido y ropa colgada entre cables, la estaban esperando sus 2 hijos. Diego, de 19, que trabajaba a medias y estudiaba cuando podía, y Monse, de 16, todavía en la prepa. «¿Cómo te fue, ma?», preguntó Monse, ayudándola a dejar la bolsa del mandado sobre la mesa. «Pesado», respondió Ana Lucía. «Hoy me mandaron al sótano viejo. Puro archivo de la PGR». Diego alzó la ceja. «¿De la PGR? ¿De antes de que la cambiaran a Fiscalía?» «De esa», confirmó ella. «Son los mismos, nomás se ponen nombres nuevos para que la gente crea que cambiaron». Diego rió, sin alegría. «¿Y qué tienen ahí? ¿Casos de narcos, secuestros, así?» Ana Lucía dudó un segundo. Podía decirle que no había visto nada, que solo era polvo, o podía contarle lo de la carpeta. Se decidió por un punto medio. «Vi una carpeta de casos cerrados», dijo. «De homicidios, creo, con una familia llorando en la portada». Monse dejó de revolver la olla de frijoles. «¿Y por qué la guardan si ya está cerrado?», preguntó con esa ingenuidad lógica de quien aún cree que las cosas tienen sentido. «Porque el gobierno nunca tira nada, hasta que le conviene», respondió Diego. Ana Lucía se encogió de hombros. «Van a ir unos a decidir qué mandan a bodegas y qué destruyen», explicó. «Eso me dijeron». La palabra destruyen se quedó flotando en la cocina, mezclada con el olor a tortilla caliente y frijol. Monse miró a su madre con preocupación. «¿Y tú qué vas a hacer, ma?» «Nada», mintió Ana Lucía. «Yo nomás barro». Esa noche le costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía cajas ardiendo, nombres borrados, fotos desvaneciéndose. Soñó que estaba parada en medio del sótano y que decenas de voces susurraban a la vez.
desde dentro de las carpetas. No nos cierres, no nos destruyas, no nos dejes otra vez en silencio. Se despertó sudando, con el sonido lejano de una patrulla pasando por la avenida. Al día siguiente llegó a la oficina un poco antes de su turno. Le pidió al guardia de la entrada que la dejara pasar, diciendo que quería adelantar el aseo. «¡Qué trabajadora, doña Ana!», comentó él, dejando que el torniquete sonara. Ella sonrió apenas. En el elevador, sola, se vio reflejada en el espejo. Uniforme gris, manos ásperas, ojeras marcadas. Parecía cualquier señora de limpieza de cualquier edificio de gobierno, y sin embargo, algo en su mirada era distinto a la de la semana pasada. Ahora sabía que a pocos metros de sus trapeadores había historias que podían desaparecer para siempre. Bajó al sótano con el corazón acelerado. No tenía un plan claro. Solo sabía que quería ver esa carpeta otra vez antes de que alguien decidiera si merecía ser polvo o fuego. La luz amarilla titiló igual que el día anterior. El aire estaba más pesado, como si supiera que se acercaba una mudanza. Ana Lucía dejó el balde en la entrada y caminó directo a la repisa, donde recordaba haber puesto la carpeta. Tardó unos minutos en encontrar la etiqueta «Casos cerrados, no reabrir», pero cuando la vio, sintió el mismo nudo en el estómago. La bajó con cuidado. La abrió sobre una caja. Esta vez no se limitó al recorte de periódico. Había fotos tamaño infantil engrapadas a hojas oficiales, firmas ilegibles, sellos con fechas de hacía más de 20 años. En una de las primeras páginas, un nombre subrayado. Expediente 1378-96, homicidio múltiple en Colonia Popular, presunto ajuste de cuentas, sin detenidos. Los apellidos le sonaron familiares. No porque conociera a esa familia, sino porque eran iguales a los de tantas otras que había escuchado en las noticias y después se perdían en el olvido. De pronto una frase en un párrafo llamó su atención. Se sugiere no profundizar en la línea de posible participación de elementos policíacos municipales a fin de evitar conflicto institucional. Ana Lucía no entendía todos los tecnicismos, pero entendía perfectamente lo que significaba no profundizar para evitar conflicto. Significaba que había cosas que nadie quiso investigar. Y a alguien le convenía más cerrar la carpeta que encontrar al culpable. «Esto no es justo», susurró sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. En ese momento escuchó un ruido a sus espaldas. Cerró la carpeta de golpe, el corazón a mil. Se giró, esperando ver al jefe de mantenimiento, a algún licenciado regañándola por andar de metiche. Pero quien estaba en la puerta era un hombre flaco, de lentes, con una credencial colgando del cuello que decía «Dirección de Archivo Histórico». Tenía cara de no dormir mucho y de leer demasiado. «Tranquila», dijo levantando las manos, al verla sobresaltada. «No vine a regañarla». La escuché desde el pasillo. Ana Lucía apretó la carpeta contra el pecho, como si así pudiera protegerla. «Yo solo estoy limpiando, señor», dijo. No estaba haciendo nada malo. El hombre miró alrededor, las cajas, el polvo, las etiquetas viejas. «En este país», contestó con una media sonrisa triste, «a veces lo más peligroso que uno puede hacer es leer lo que está cerrado». La miró directo a los ojos. ¿Qué encontró? Ana Lucía dudó. Ese era el momento en que, durante toda su vida, se había acostumbrado a hacerse pequeña, a decir nada, disculpe, a desaparecer. Pero recordó las fotos, los nombres, el encabezado arrancado del periódico. Recordó también a su propio marido, al expediente que nunca nadie volvió a llamar. Respiró hondo. «Encontré cosas que no deberían irse a la basura», dijo por fin. «Y al parecer, alguien tiene mucha prisa por destruirlas». El hombre de lentes se acercó despacio,
como si tuviera miedo de espantar algo frágil que flotaba en el aire entre ellos. La confianza. Señaló la carpeta que Ana Lucía apretaba contra el pecho. ¿Puedo?, preguntó. Ella dudó, pero al final asintió y la apoyó de nuevo sobre la caja. El hombre se puso los lentes mejor. Giró un par de hojas y frunció el ceño. Sabía que aquí había cosas raras, murmuró, pero no imaginé que hubieran dejado tanto a la vista. ¿Usted ya había venido aquí?, preguntó Ana Lucía, curiosa. Una vez, hace años, respondió él. Vine a pedir acceso a ciertos expedientes para una investigación académica. Me dijeron que se estaban digitalizando y que no era prioritario, traducido al español normal, que no querían que nadie los viera. Pasó la página donde se leía la sugerencia de no profundizar y soltó una risita amarga. Siempre el mismo lenguaje, dijo. Sugerir no profundizar, posponer, archivar, son formas elegantes de decir vamos a encubrir esto. Ana Lucía lo miró con atención. ¿Y usted por qué quiere verlos?, se atrevió a preguntar. ¿No le da miedo meterse en problemas? El hombre se llevó una mano al pecho, como si recordara algo. Me llamo Tomás, dijo. Trabajo en archivo histórico, pero antes estudié Derecho y luego Historia. Mi tesis fue sobre cómo la PGR cerraba casos en los 90. Mi hermano fue uno de esos casos. Oficialmente, homicidio por riña entre particulares. En realidad lo mataron unos policías. El expediente desapareció. Desde entonces tengo esta manía de perseguir papeles que otros quieren quemar. Ana Lucía sintió un pequeño clic en el pecho, como si algo se hubiera alineado. No era casualidad que ese hombre estuviera ahí, justo hoy. Mi marido también murió y nunca supimos nada, dijo, con la voz más baja. Me decían que no había líneas de investigación. Un día, la licenciada dejó de contestar. Supongo que también cerraron el caso. Los dos se quedaron en silencio unos segundos, mirándose, reconociendo en el otro una herida similar. Mire, doña Ana. ¿Puedo decirle doña Ana?, preguntó Tomás. Ella asintió. Mire, doña Ana, repitió. Lo que está aquí no es solo papel, son historias de gente que se cansó de esperar justicia. Si estos expedientes se destruyen, es como si los mataran por segunda vez. Yo no tengo poder para reabrirlos legalmente, pero sí puedo hacer algo. Documentarlos, copiarlos, guardarlos en un lugar donde no dependan de la buena voluntad de ningún licenciado. Ana Lucía lo escuchaba con atención, pero una frase la golpeó. ¿Copiarlos?, repitió. ¿No es peligroso eso? Si se enteran, lo corren. A usted y a mí también. Tomás se encogió de hombros. Ya me corrieron de cosas peores, respondió. ¿Y usted? Usted ya vive al límite, ¿no? Sin seguridad, sin justicia, sin que nadie la vea. La diferencia es si quiere seguir viendo cómo destruyen estas cosas como si fueran basura, o si quiere hacer algo para que al menos la verdad no desaparezca del todo. La palabra verdad quedó colgando entre los dos. Ana Lucía recordó las veces que le dijeron que la verdad no servía de nada, que mejor aceptara lo que había y siguiera adelante. También recordó a las esposas de otros trabajadores que vio en el Ministerio Público con niños en brazos, agarrando carpetas como si fueran chalecos salvavidas. ¿Y qué quiere que haga yo?, preguntó al fin. Tomás se inclinó un poco hacia ella. Que me deje entrar aquí sin llamar la atención, dijo. Que me avise cuando vienen los de Archivo General. Que me señale qué cajas están marcadas para destrucción. Y si se anima, que me cuente lo que usted vea, lo que escuche. A veces, los ojos de quien limpia ven más que los de quien firma. Ana Lucía sintió un pequeño orgullo inesperado al oír eso. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de sus ojos como si fueran importantes. ¿Y usted qué va a hacer con eso?, insistió.
Voy a crear un archivo paralelo, explicó él. Extraoficial, copias digitalizadas, resúmenes, nombres, fechas. Algo que, si algún día alguien con poder decide hacer de verdad una comisión de la verdad o algo así, pueda servir como evidencia de que estos casos existieron, y si no, al menos quedará constancia para las familias, para la historia. Ana Lucía miró alrededor. El sótano parecía escucharlos. Se acercó a la puerta, la entornó un poco, como para asegurarse de que nadie bajaba. «Si se meten conmigo, yo no tengo a nadie que me defienda», dijo. «Pero sí tengo 2 hijos que se merecen un país donde no todo se esconda». Inspiró profundo. «Está bien, le ayudo». Tomás no sonrió, solo asintió, serio, como quien sella un pacto. «No vamos a ser héroes de película», aclaró. «Vamos a movernos despacio, sin alborotar. Esto es más maratón que sprint». Pasaron la siguiente hora revisando solo esa carpeta. Tomás sacó discretamente su celular. Tomó fotos de páginas clave. La nota donde se sugería no investigar a policías, las declaraciones de testigos que nadie volvió a llamar, los oficios con sellos que mostraban cómo el tiempo había pasado sin que nada se hiciera. «Este caso es de los 90», explicó Tomás. En esa época la PGR tenía todo el poder y aún así decidió no profundizar. Hoy se habla mucho de cambios, de fiscalías autónomas, pero si no miramos lo que se hizo entonces, repetimos lo mismo con otro logo. «¿Y cree que a alguien le va a importar esto?», preguntó Ana Lucía. «A los que mandan, digo». «Tal vez no ahora», respondió él. «Pero la historia es rara. A veces, lo que hoy parece una nota al pie, mañana se vuelve prueba central en un juicio, o capítulo clave en un libro que cambie la manera en que la gente mira a sus instituciones». Ana Lucía no sabía de libros ni de comisiones de la verdad, pero sí sabía de algo, de madres que, con una foto en la mano, se plantaban frente a palacios de gobierno exigiendo respuestas. Las veía en la tele, las había visto en persona. A veces las criticaban por no dejar descansar al muerto. A ella le parecían las únicas que se negaban a aceptar que la vida de los pobres valía menos. «¿Puedo ver otro expediente?», preguntó de pronto. Tomás la miró, sorprendido. «Claro, usted manda aquí abajo», dijo. Tomó otra caja, más pequeña, con la etiqueta «Desapariciones 2003-2005, casos sin consigna». Ana Lucía, con cuidado, sacó la primera carpeta. En la portada, una foto. Un chico joven, con uniforme de secundaria, sonriendo tímido frente a un fondo azul. «Desaparecido al salir de la escuela», leyó Tomás. «Última vez visto con una patrulla municipal». Se quedó callado unos segundos. «Este patrón se repite», murmuró. «Última vez visto con patrulla. Última vez visto en retén militar. Última vez visto en oficinas de la propia PGR». Y luego, silencio. Ana Lucía pasó el dedo, sin tocar la foto, como si acariciara el aire frente al rostro del muchacho. «Parece mi Diego», susurró. Tomás la miró con respeto, no con lástima. «Esto tampoco se va al fuego», dijo, «ni aunque ellos lo digan». El resto de la mañana, Ana Lucía alternó entre trapear esquinas y apartar discretamente algunas carpetas en una esquina menos visible, donde Tomás pudiera volver más tarde sin llamar la atención. Cada vez que escuchaban pasos, él fingía revisar cajas de inventario y ella retomaba la escoba. Al mediodía, el jefe de mantenimiento bajó de nuevo. «¿Cómo va eso, Ana?», preguntó sin esperar respuesta. Vio a Tomás y alzó una ceja. «¿Y usted quién es?». Tomás levantó su credencial. «De archivo histórico», dijo. «Vengo a hacer una revisión de conservación. Estas cajas llevan mucho tiempo aquí abajo. Hay riesgo de plagas, humedad, cosas así». El jefe bufó. «Pues si por mí fuera, se van todas al incinerador y ya», respondió.
Pero los de arriba no se ponen de acuerdo. Unos quieren destruirlo todo, otros dicen que no se puede. Puro pleito entre licenciados. Nomás no me la entretenga mucho, ¿eh? Tiene otros pisos que limpiar. Sí, licenciado, dijo Ana Lucía. Cuando el hombre se fue, Tomás soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Eso nos da una pista, dijo. No todos quieren destruir esto. Hay alguien allá arriba que está frenando la orden. Tal vez alguien que teme que se vea demasiado obvio. Ana Lucía lo miró con escepticismo. ¿Y no será que solo están peleando por ver quién se lleva el contrato de destrucción?, preguntó. Aquí todo da negocio. Tomás sonrió, triste. También puede ser, admitió. Pero para hacer negocio necesitan mover los papeles. Y ahí es donde nosotros entramos, en el tiempo intermedio. Ese día, Ana Lucía llegó a casa agotada, pero con una sensación nueva, la de estar metida en algo grande. No en el sentido glamuroso de las series de narcos, sino en algo silencioso, peligroso a su manera, que se jugaba en sótanos y pasillos. En la cena, Diego le preguntó por qué traía una expresión tan rara. Como si hubieras visto un fantasma, ma, bromeó. Ella pensó en los expedientes, en las fotos de gente que llevaba años desaparecida para el Estado, pero no para sus familias. Tal vez sí, respondió. Vi fantasmas de papel. Montse frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Ana Lucía se tomó unos segundos antes de contestar. Que hay historias que el gobierno quiere desaparecer, pero se le quedaron atoradas en un sótano, dijo. Y que, sin querer, me tocó limpiar justo ahí. Diego la estudió un momento. Ma, ten cuidado, dijo más serio. Eso de meterse con cosas del gobierno nunca acaba bien para los de abajo. Ella asintió. Lo sé, pero también sé una cosa. Si nadie hace nada, ellos siguen haciendo lo que quieren. Y yo ya estoy cansada de oír que no se puede hacer nada. Esa noche, antes de dormir, tomó una decisión silenciosa. No se veía a sí misma como heroína ni como mártir. No planeaba aparecer en la tele denunciando nada. Su decisión era otra. Mientras trabajara en ese edificio, ningún expediente marcado para destrucción saldría de ese sótano sin que al menos una copia existiera en otro lugar. Aunque fuera una copia en el celular de un archivista terco y en la memoria de una mujer de limpieza que se negaba a olvidar. Lo que ella no sabía era que, unos pisos arriba, en una oficina alfombrada, alguien más había notado los movimientos en el sótano. Un hombre de traje oscuro, con años de servicio en la institución y muchos secretos en su propia cabeza, había recibido un informe breve. Personal de archivo histórico ha estado entrando a la sección de casos cerrados más de lo usual, acompañado de personal de intendencia. El hombre leyó el informe. Lo dejó sobre el escritorio. Se recargó en el respaldo de la silla y miró por la ventana hacia el caos de la ciudad. Otra vez los ratones del archivo, murmuró. Gente que no entiende que algunas cosas tienen que quedarse enterradas. Tomó el teléfono. Quiero que me consigan el nombre completo de la señora de intendencia que anda bajando al sótano con el de archivo histórico, dijo con voz fría. Y que me traigan su expediente laboral, todo. No me gusta que la basura se revuelva con los huesos. El aviso tardó unos días en bajar hasta donde Ana Lucía estaba, como casi todo en aquel edificio. Lento, deformado y lleno de rumores. Primero fue una compañera de intendencia, Leti, la que se le acercó en el comedor, mientras revolvían juntas el café aguado de la máquina. «Oye, Ana», susurró, mirando alrededor. «¿Es cierto que te andas metiendo mucho al sótano?» Ana Lucía sintió un pequeño pinchazo de alerta en el pecho. «Pues ahí me mandan», respondió intentando sonar normal. «Está hecho un cochinero». ¿Por? Leti bajó la voz aún más. «Porque dicen que arriba andan preguntando por la señora de intendencia que se mete donde no la llaman».
Hasta dijeron tu apellido, ¿eh? No lo oí yo. Lo oyó la Lulú, la de Recursos Humanos, Aguas. La cuchara de plástico que Ana Lucía tenía en la mano se quedó suspendida. ¿Y qué les importa dónde limpio yo?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Leti se encogió de hombros. Pues ya ves cómo son. Cuando uno no les sirve ni nos ven, pero basta que huelan, que alguien anda donde guardan sus porquerías para que se pongan nerviosos. Nomás te digo que tengas cuidado, comadre. Tienes hijos. La palabra hijos le cayó como piedra en el estómago. Esa tarde, mientras barría el pasillo del tercer piso, vio pasar al hombre de traje oscuro, flanqueado por 2 asistentes. Nunca habían cruzado palabra, pero ahora ella sintió que sus ojos se detenían un segundo más en su rostro, como si la pesara, como si la memorizara. No dijo nada. Siguió barriendo. Sabía moverse en ese papel de invisible que la había protegido toda la vida, pero por dentro el miedo y la determinación peleaban por ocuparle el pecho. Cuando bajó al sótano, encontró a Tomás revisando otra caja, con la frente perlada de sudor. «Nos están mirando», soltó ella directo, sin rodeos. «Ya preguntaron por mí». Tomás cerró la carpeta que tenía en las manos despacio. «Lo imaginé», dijo. Empezaron a bajar órdenes contradictorias sobre estas cajas, que unas se mandan a digitalizar, que otras al archivo central, que unas se congelan. Cuando empiezan a contradecirse así, es porque alguien arriba se dio cuenta de que hay movimientos raros y no sabe de dónde vienen. Ana Lucía recargó la espalda en la pared fría. «Una de las muchachas me dijo que habían pedido mi expediente laboral», añadió, «y que dijeron algo de la basura que se revuelve con los huesos». Tomás apretó la mandíbula. «Qué elegante manera de llamarle pobre a uno», murmuró. «No se preocupe, doña Ana, a usted no la van a correr tan fácil. Les conviene más tenerla callada que hacer ruido». «¿Y a usted?», preguntó ella. «¿Qué les conviene con usted?». Tomás soltó una risa corta, sin humor. «A mí ya me traen ganas desde hace rato», dijo. «Desde que me puse de necio con unos expedientes de Tlatlaya y Ayotzinapa. Esta es una raya más al tigre». Se pasó la mano por el cabello. «Mire, si en algún momento siente que la cosa se pone muy fea, usted se sale, ¿sí? Yo no quiero arrastrarla conmigo. Ya bastante tiene con lo suyo». Ana Lucía lo miró, ofendida. «Yo no soy trapeador para que me salga y me cuelguen donde quieran», respondió con una dureza que sorprendió a ambos. «Si ya me metí en esto, fue porque quise, porque yo también tengo muertos que nadie contó bien. No me venga a quitar la parte que a mí me toca de esta bronca». Tomás la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Está bien», dijo. «Entonces, si vamos a seguir, hay que hacerlo con más inteligencia». Sacó de su mochila una libreta pequeña, de tapas negras. «Aquí llevo un registro de qué cajas hemos visto y qué documentos son más delicados», explicó. «Voy a empezar a sacar no solo fotos, sino extractos, nombres, fechas, patrones. Usted no puede guardar nada en su casa, sería demasiado riesgo. Pero sí puede ayudarme a identificar qué expedientes se parecen a historias que usted ha conocido, lugares, colonias, apellidos». Ana Lucía frunció el ceño. «¿Y eso para qué?». «Porque la injusticia en México también tiene geografía», dijo Tomás. «Hay colonias, municipios, estados donde la impunidad es casi política de estado. Si logramos mapear eso con estos expedientes, aunque sea de manera rudimentaria, podemos mostrar que no son casos aislados, son patrones. Y los patrones, algún día, hablan más fuerte que cualquier conferencia mañanera». La manera en que Tomás decía «México» no era abstracta, pesaba. Ana Lucía pensó en sus propios recorridos, de Iztapalapa a la del Valle, del microbús a los departamentos donde limpiaba pisos ajenos.
Pensó en los nombres de colonias que había oído en la tele cuando hablaban de masacres o desapariciones. Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Tláhuac, Reynosa, Apatzingán. Cada nombre, una herida. Hay una carpeta de Ciudad Neza, recordó de pronto. La vi el otro día, nomás la pasé. Tenía fotos de unos chavos tirados en un baldío. Decía algo de conflicto entre bandas. Pero uno traía uniforme de la empresa de mensajería donde trabajaba el marido de mi comadre. Ella juraba que no era narco ni nada. Un día no regresó y le dijeron que seguro se juntó con malas amistades. Tomás anotó rápido. ¿Se acuerda del año?, preguntó. Creo que 2008, dijo Ana Lucía, porque mi Monse estaba chiquita y yo todavía trabajaba en una casa por allá cuando ella me lo contó. Tomás asintió. Vamos a buscar ese expediente, dijo. Y si resulta que está en casos cerrados, será un ejemplo perfecto para mostrar cómo le echan la culpa a las víctimas para no investigar. Pasaron la tarde rastreando cajas etiquetadas por año y zona. Mientras Ana Lucía jalaba trapos y movía cubetas para disimular, Tomás sacaba y revisaba carpetas, fotografiando las más reveladoras. Encontraron el expediente de Neza que ella había mencionado. 4 jóvenes asesinados, todos clasificados como posibles miembros de banda delictiva sin prueba alguna más que su edad y el lugar donde los hallaron. «Aquí está», dijo Tomás, señalando un párrafo. No se encontraron elementos suficientes para establecer participación de fuerzas de seguridad. Se presume conflicto entre particulares. Ana Lucía apretó los labios. La patrulla se estacionaba afuera de la esquina donde lo vieron por última vez, recordó. Eso me lo dijo mi comadre, pero en el expediente ni una palabra. Tomás la miró. Esto es justo lo que necesitamos documentar, dijo. Lo que está y lo que falta. Lo que las familias dijeron y lo que la PGR decidió no escribir. Mientras hablaban, no se dieron cuenta de que, en la parte alta del sótano, una cámara vieja, que creían fuera de servicio, había sido reactivada esa mañana. Desde un monitor, en una oficina discreta de seguridad interna, un joven oficial los observaba con cierta inquietud. «Licenciado, ya tengo las imágenes que pidió», le dijo al hombre de traje oscuro por el intercomunicador. «El de archivo histórico está tomando fotos. La señora de Intendencia lo acompaña. Parece que revisan casos específicos, no están nomás inventariando». Del otro lado, la voz del funcionario sonó seca. «Grabe todo», ordenó. «Y no diga una palabra. Esto no se comenta con nadie más». Colgó, se quedó un rato mirando la pantalla, luego se levantó y fue hasta un archivero donde tenía, bajo llave, carpetas rotuladas con su propia letra. Una de ellas, más gastada que las otras, llevaba escrito: «Quebrada de Xochimilco, 1997». La abrió, recorrió con los ojos una foto en blanco y negro, cuerpos en una barranca, un uniforme policiaco mal escondido bajo una chamarra. Reconoció su firma joven en los oficios. En uno, la misma frase que había leído Tomás en otro expediente. Se sugiere no profundizar en la línea de posible participación de elementos policíacos. «No es personal, doña», murmuró, como si hablara con Ana Lucía a través del tiempo. «Es que si empiezan a sacar un caso, se vienen todos. Y si se vienen todos, se cae la casa». Cerró la carpeta, la guardó de nuevo, respiró hondo y se obligó a pensar como siempre había pensado. Que en la vida real, la justicia total no existía. Solo existía mantener el sistema funcionando, aunque fuera sobre huesos. Mientras tanto, el sistema que tanto defendía empezaba a cuartearse en su sótano, no con bombas ni filtraciones masivas, sino con algo mucho más humilde. Una señora de intendencia que se negaba a mirar para otro lado y un archivista obsesivo con una libreta negra. Esa noche, de regreso a casa, Ana Lucía decidió contarles a sus hijos un poco más.
Si algún día alguien viene a preguntar por mí, dijo mientras recogían los platos, un licenciado, alguien del gobierno, ustedes no digan nada de lo que hago en el trabajo, ¿sí? Ni que bajo al sótano, ni que hablo con el señor de archivo. Diego la miró serio. ¿Ya te metiste en algo feo, ma?, preguntó. Más feo de lo normal, bromeó ella, intentando aligerar, pero necesario. Monse cruzó los brazos. Yo no quiero que te pase nada, dijo. Si te despiden, ¿qué hacemos? Ana Lucía se acercó, le tomó la cara entre las manos. Mi trabajo tampoco es justo, mija, dijo. Me pagan una miseria, me tratan como si no existiera. Si me corren por hacer lo correcto, va a doler. Pero peor es seguir barrendo encima de muertos sin hacer nada. Diego apretó los puños sobre la mesa. Si te hacen algo, yo voy a ir a gritar a las noticias, a las marchas, a donde sea, dijo. Ana Lucía sonrió, con tristeza. Ojalá no tengamos que llegar a eso, respondió. Lo que yo quiero es que, para cuando ustedes tengan mi edad, haya menos gente necesitando gritar porque el gobierno los mató o los olvidó. Monse no quedó convencida, pero abrazó a su madre con fuerza. El abrazo le dio a Ana Lucía la energía que le faltaba para lo que venía. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, la estaban esperando en recepción. Doña Ana, la buscan en recursos humanos, dijo el guardia, evitando mirarla directo. Le piden que suba ahorita. El estómago se le encogió. Subió en el elevador como quien sube a un juicio. El pasillo de recursos humanos olía a perfume barato y aire acondicionado. En la oficina, detrás de un escritorio con plantitas de plástico, la esperaba una mujer de traje sastre, sonrisa congelada. Siéntese, Ana Lucía, dijo. No se preocupe, no es nada grave. Las palabras no es nada grave casi nunca significan lo que dicen. Ana lo sabía. Mire, hemos estado revisando su expediente, continuó la mujer. Tiene buena conducta, pocas faltas. Las evaluaciones de sus supervisores son positivas. Pero también nos llegó un reporte de que ha estado permaneciendo en áreas no relacionadas con sus funciones y estableciendo contacto frecuente con personal ajeno a su línea de mando. Ana Lucía sintió el golpe. No solo la veían, la escribían. ¿Y eso es delito ahora?, preguntó controlando la voz. La mujer sonrió, incómoda. No, claro que no. Solo queremos recordarle que el acceso a ciertas áreas del edificio está restringido y que todas las visitas a archivos deben estar debidamente autorizadas. Usted está contratada para labores de limpieza general. Cualquier otra actividad puede ser interpretada como indebida. La palabra indebida quedó flotando. ¿Me van a correr?, preguntó Ana Lucía directo. Por ahora no, respondió la mujer. Solo va a firmar esta amonestación y a comprometerse a no entrar al área de archivos sin autorización por escrito. Si vuelve a ocurrir, entonces sí tendremos que considerar la rescisión de su contrato. Le deslizó una hoja. Arriba, en letras mayúsculas, llamado de atención. Abajo, un espacio para la firma. Ana Lucía miró el papel, la pluma, el rostro impasible de la mujer. Pensó en los expedientes que había visto, en las fotos de jóvenes desaparecidos, en las madres con pancartas. Pensó también en la renta, en el mercado, en los útiles escolares de Monse. ¿Y si no firmo?, preguntó. La mujer parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a que la gente de intendencia hiciera preguntas. Si no firma, se asienta que se niega a acatar instrucciones, dijo. Eso acelera un proceso de despido. Yo le recomendaría firmar. Es lo mejor para usted. Ana Lucía vio de repente con nitidez cruel el juego completo. La institución que durante años había cerrado carpetas de muertos ahora le pedía a ella que cerrara, con su propia firma, la puerta que llevaba al sótano, donde esos muertos seguían hablando en papel. Se vio como siempre se había visto, pequeña, reemplazable, vulnerable, y al mismo tiempo
se vio como nunca se había permitido verse, como alguien cuya firma, aunque humilde, tenía peso en esa historia. Tomó la pluma. «Voy a firmar», dijo. La mujer relajó los hombros, aliviada. «Muy bien, Ana Lucía. Así evitamos problemas». Ella firmó despacio, letra por letra. Cuando terminó, levantó la vista. «Pero quiero que sepa algo», añadió. «Si algún día alguien pregunta por qué se quemaron esos expedientes, por qué se tiraron a la basura las historias de tanta gente, su oficina también va a estar en la lista de los que dijeron «yo solo hacía mi trabajo». La mujer la miró, incómoda. No respondió. Guardó el papel en una carpeta azul. De regreso al elevador, Ana Lucía sintió que las piernas le temblaban. La amonestación era una cadena en el tobillo, pero también era una línea clara. Sabía hasta dónde la dejaban acercarse y qué significaba cruzar. Cuando bajó al sótano esa tarde, Tomás ya la esperaba, con el rostro tenso. «Me dijeron que la llamaron arriba», dijo. «¿Qué pasó?» Ana Lucía le contó todo, sin adornos. «Firmé», terminó, «porque no puedo darles el gusto de correrme así nomás. Pero eso solo significa una cosa, que ahora tenemos menos tiempo». Tomás la miró en silencio. Luego abrió su mochila y sacó algo que no le había mostrado antes, un pequeño disco duro externo. «Ya no alcanza con el celular», dijo. «Vamos a copiar todo lo que podamos, lo más importante, en esto. Si me sacan mañana, esto se va conmigo. Y si me sacan sin avisar...» La miró fijo. «Va con usted». Ana Lucía tragó saliva. «Está bien», dijo. «Entonces no perdamos ni un día». Se amarró el mandil, levantó el trapeador, se internó entre las estanterías. El sótano, que antes era solo un cuarto olvidado, se había convertido en el lugar donde una parte del país jugaba en silencio su pelea más desigual, la de la memoria contra el fuego. Y Ana Lucía, la señora que siempre llegaba antes que todos para dejarlo todo limpio, había elegido de qué lado estaba. Durante las semanas siguientes, el sótano dejó de ser solo un lugar de polvo y cajas para convertirse en un reloj que hacía tic-tac en la nuca de Ana Lucía. Cada día que bajaba, sabía que podía ser el último en el que tendría acceso a esos expedientes. Por eso, cada minuto se volvió valioso. Tomás organizó el trabajo como si fueran una pequeña brigada de rescate. «Hoy vamos por patrones de desaparición con última vista en manos de autoridades», dijo una mañana, señalando su libreta negra. «Mañana por casos de homicidios mal clasificados. No podemos abarcar todo, pero sí dejar rastros claros de lo que más les duele». Ana Lucía, entre trapeador y escoba, le ayudaba a separar cajas, a identificar etiquetas, a recordar nombres de colonias y apellidos que había escuchado en los noticieros o en las pláticas de pasillo. Cuando encontraba una carpeta que le sonaba familiar, la apartaba con naturalidad, como quien corre una silla para barrer debajo. Y Tomás sabía que ahí había algo que valía la pena fotografiar. A veces, al abrir un expediente, el aire parecía cambiar. Había casos tan brutales que incluso en papel se notaba el descuido. Hojas mal llenadas, nombres escritos con errores, testimonios cortados a la mitad. Otros expedientes, en cambio, estaban impecables, llenos de tecnicismos, sellos, oficios, pero siempre con el mismo resultado, sin elementos para continuar la investigación. Se archiva por falta de pruebas, caso cerrado. En uno de esos días, encontraron un expediente que a Ana Lucía le heló la sangre apenas ver el encabezado. Asalto y homicidio a las afueras de Planta Industrial, año 2001. La colonia, la hora, la descripción, todo era demasiado parecido a la noche en que mataron a su marido, Eduardo. «Déjeme ver», dijo, arrebatando casi la carpeta.
Tomás la observó en silencio mientras ella pasaba las páginas con las manos temblorosas. Había fotos de una calle oscura, una mancha de sangre en la banqueta, un par de casquillos numerados. El cuerpo no aparecía en las fotos, solo un contorno dibujado con gis. Al final del expediente, un párrafo la golpeó como un puñetazo. Se concluye que el occiso probablemente se encontraba involucrado en actividades ilícitas, dada la zona y la hora del incidente. No se encontraron testigos dispuestos a declarar. Se recomienda el cierre de la investigación por falta de elementos. Ana Lucía sintió que el piso se le movía. Esas palabras eran casi las mismas que le habían dicho a ella, pero envueltas en lenguaje frío. Cerró los ojos un momento, respiró hondo. No era narco, susurró. No era ratero. Trabajaba con jornadas dobles para que a mis hijos no les faltara comida. Y aquí lo pusieron como si fuera basura. Tomás tomó una foto de ese párrafo, otra de la carátula, otra de las anotaciones al margen donde se veía una firma que él ya empezaba a reconocer. La del hombre de traje oscuro. Aquí está, dijo, señalando la rúbrica. El mismo que firmó no profundizar en otros casos. Tiene su huella en medio país. Ana Lucía apretó los dientes. Quiero que este expediente también vaya en ese archivo que usted está haciendo, dijo. No para que me tengan lástima, para que cuando algún día alguien vea esa palabra probablemente involucrado, sepa que la PGR tenía la costumbre de calumniar a los muertos para no investigar nada. Tomás asintió con solemnidad. Va a estar, prometió. Y no solo por usted. Por todos los, probablemente, con los que intentaron justificar su flojera o su miedo. Esa noche, de vuelta en casa, Ana Lucía no pudo ocultar más lo que sentía. Mientras cenaban, les contó a Diego y a Monse que había encontrado algo sobre su padre. ¿Es un algo bueno o malo?, preguntó Diego, con el ceño fruncido. Ni bueno ni malo, dijo ella. Es la prueba de que nos mintieron, de que prefirieron escribir que probablemente estaba metido en cosas, antes que admitir que no hicieron su trabajo. Monse dejó la tortilla a medio camino. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Los demandamos? ¿Vamos a la tele? Ana Lucía negó con la cabeza. No es tan fácil, mija. Ese expediente ya está viejo, y las leyes... Hizo un gesto de cansancio. Pero sí hay algo que podemos hacer. Evitar que lo desaparezcan por completo. Que quede registro de que existió y de que estaba mal hecho. Y si algún día ustedes quieren pelear con eso en la mano, no van a empezar desde cero. Diego bajó la mirada. Pensó en las veces que, de niño, oyó a otros papás insinuar que su padre seguro andaba en algo porque lo mataron de noche, en la calle. Entonces no fue culpa de él, dijo, como si necesitara escucharlo en voz alta. No, respondió Ana Lucía con firmeza. La culpa fue de los que dispararon y de los que después decidieron dejar eso así. Y ahora, una parte de esa culpa está en esas carpetas que quieren quemar. Los días siguientes se volvieron una rutina de resistencia silenciosa. A la amonestación escrita le siguieron pequeñas señales de presión, cambios de horario, supervisores que pasaban más seguido por el sótano de pura casualidad, comentarios en voz alta sobre la gente que se olvida de cuál es su lugar. En una ocasión, mientras limpiaba los baños del segundo piso, Ana escuchó a 2 empleadas administrativas hablar a su espalda. Dicen que la señora esa se cree investigadora, rió una, que anda ahí con el de archivo como si fuera licenciada. Pues que no se le olvide que al final del día ella viene a trapear, respondió la otra. Si quiere justicia, que estudie. Una que no estudia se aguanta. Ana Lucía no se dio la vuelta. Había aprendido que, en esa guerra, el orgullo herido no podía ser su prioridad. Pero guardó esas frases como gasolina para su terquedad.
Un viernes, Tomás llegó al sótano con el rostro más pálido de lo normal. «Nos adelantaron el plazo», dijo, apenas la vio. «Los de arriba quieren que las cajas de casos cerrados se trasladen a una bodega externa en menos de 2 semanas, oficialmente para reorganización del archivo. Extraoficialmente, no sabemos si las van a mantener o las van a mandar al incinerador». Ana Lucía sintió que se le iba la sangre a los pies. «¿Y el disco?», preguntó. «¿Cuánto llevamos ahí?». Tomás apretó el pequeño aparato en su mano. «Mucho, pero no suficiente», respondió. «Tenemos varios casos fuertes, los de Nesa, 2 de Guerrero, 1 de Chihuahua, 3 de desapariciones forzadas que nunca se reconocieron como tales, más el de su esposo. Pero esto», levantó la vista, abarcando las estanterías, «es un cementerio entero. No vamos a poder salvar todo». Ana Lucía se acercó a una de las cajas y pasó la mano por el cartón. «Entonces tendremos que elegir», dijo con voz grave, «como hacen ellos cuando deciden a quién sí investigan y a quién no. Solo que nosotros vamos a elegir distinto». Tomás la miró, con una mezcla de admiración y tristeza. «Vamos a priorizar lo que muestre patrones», explicó. «Casos donde haya nombres de agentes repetidos, frases idénticas, mismas formas de cerrar. Eso es lo que puede servir después para demostrar que no fueron errores individuales, sino una política». Se repartieron el trabajo como si prepararan una mudanza clandestina. Ana Lucía identificaba etiquetas sospechosas. «Inconcluso», «se archiva», «falta de elementos», «posible vínculo con crimen organizado». Tomás abría carpetas, tomaba fotos, hacía anotaciones rápidas en la libreta. A veces tenían que detenerse porque el nudo en la garganta era demasiado. Testimonios de madres que suplicaban una firma más, oficios que se negaban, documentos con sellos de «no procede». En uno de esos expedientes encontraron algo distinto, un intento de investigador de seguir una línea incómoda. Había un informe interno, claramente escrito con prisa, donde un agente de la PGR señalaba posible participación de mando medio en encubrimiento de homicidios y pedía permiso para ampliar la investigación. Abajo, con tinta roja, alguien había escrito: «No autorizo. Tema sensible. Se instruye a archivar por falta de elementos». La firma, otra vez, era del hombre de traje oscuro. «Este tipo es la mano que bajó muchas órdenes», murmuró Tomás. «No es el único, pero es uno de los nodos». «¿Se puede hacer algo contra él?», preguntó Ana Lucía. «¿Denunciarlo? ¿Exponerlo?». Tomás se quedó pensando. «Hoy no», dijo. «No en estas condiciones. Tiene protección, contactos, sabe dónde están enterrados más muertos que nosotros. Pero si algún día cae él, estos papeles van a servir para mostrar que no fue solo un error de criterio. Fue un método». El tiempo corría. Algunos días, Ana Lucía sentía que el cuerpo no le respondía, la espalda le dolía, las manos le ardían de tanto trapear y manipular papel viejo. Pero cada vez que pensaba en aflojar, veía la imagen de su marido en la mente, la cara del joven de Nesa, las madres con pancartas, y seguía. Una tarde, mientras revisaban una caja de irregularidades internas, Tomás soltó un silbido bajo. «Mire esto», dijo. Era un expediente sobre una investigación incompleta de corrupción dentro de la propia PGR. Había notas de que se habían perdido evidencias, de que ciertos agentes recibían dinero de grupos criminales a cambio de extraviar documentos. La investigación, como todas, se había frenado con un memorándum. «Se considera prioritario no generar escándalo mediático en este momento». «Esto es dinamita», susurró Tomás. «Si estos documentos se queman, se borra una oportunidad de mostrar cómo funcionaba la casa por dentro. Si se salvan». No terminó la frase. No hizo falta. «Ese va en el disco», dijo Ana Lucía, sin dudar.
El día que empezaron a mover cajas oficialmente, el ambiente en el sótano era distinto. Había hombres con chalecos de logística, carretillas, tablas con listas. El jefe de mantenimiento bajaba y subía sudando, dando órdenes. «Estas van al camión», decía señalando. «Estas se quedan un rato más. Estas no se tocan hasta nuevo aviso». Ana Lucía y Tomás ya no podían moverse con la misma libertad. Cada vez que él sacaba el celular, tenía que hacerlo a escondidas, agachado detrás de una columna. Cada vez que ella apartaba una carpeta por error en un carrito de limpieza, tenía que devolverla a su lugar en cuanto alguien cruzaba la puerta. En medio del caos, hubo un momento que se quedó grabado en la memoria de Ana Lucía. Un trabajador de logística llamó al jefe. «Oiga, ¿y estas cajas de aquí?», preguntó, señalando una esquina donde habían apilado lo que, a ojos de cualquiera, eran documentos viejos sin importancia. «No traen etiqueta de traslado. ¿Las mando al camión o al incinerador?». Ana Lucía reconoció la esquina. Era donde, días atrás, habían dejado algunas cajas cuya información ya estaba casi toda copiada. Eran, en cierto sentido, sacrificables. Aún así, le dolió oír la palabra incinerador. El jefe de mantenimiento miró su lista. Hizo un gesto de fastidio. «Esas, mándalas al incinerador», dijo. «Son casos viejos. Nadie se va a enterar». Ana Lucía sintió que la sangre le hervía. «Nadie se va a enterar». Se mordió la lengua para no gritar. Apretó con fuerza el mango del trapeador. Sabía que si hacía una escena ahí, la sacaban del edificio ese mismo día, y lo poco que habían logrado sería aún menos. Tomás, desde el otro lado del cuarto, le sostuvo la mirada. En sus ojos había tristeza, pero también un mensaje silencioso. Hay cosas que no podemos salvar, pero ya no están del todo muertas. Esa noche, mientras veía en las noticias a un funcionario hablando de compromiso con la verdad y la transparencia, Ana Lucía sintió ganas de aventar el control contra la pantalla. Pero en vez de eso, sacó del bolsillo una hoja doblada que Tomás le había dado ese día, una lista escrita a mano con muchos nombres, fechas y lugares. «¿Qué es eso, ma?», preguntó Monse. «Es un mapa de mentiras», respondió Ana Lucía, «y de la gente a la que le debemos, por lo menos, que su nombre no se pierda». En la parte de abajo de la hoja, Tomás había escrito una frase: «Archivo paralelo, por si algún día el país se atreve a verse al espejo». «¿Y dónde está ese archivo?», quiso saber Diego. Ana Lucía se tocó el pecho. «Una parte está en un disco duro que no es mío», dijo. «Otra parte está aquí», se señaló la cabeza. «Y otra parte, aquí», se dio un golpecito suave en el corazón. Los días siguientes trajeron cambios. Un correo interno anunció discretamente que se suspenden nuevas visitas al archivo de casos cerrados mientras se revisan protocolos de conservación. A Tomás lo reubicaron a otra área, lejos del sótano. A Ana Lucía, de repente, dejaron de asignarle ese piso. La mandaron a los pasillos de arriba, a las oficinas que daban a la calle. Un viernes, al final de su turno, Tomás la esperaba en la salida del edificio, con una mochila y ojeras más profundas. «Me van a cambiar de sede», dijo, sin rodeos. «Oficialmente, un reacomodo. Extraoficialmente, ya sabes». Ana Lucía sintió un hueco en el pecho. «¿Te corren?». «Todavía no», respondió. «Pero quieren que deje de meter la nariz aquí, y lo peor es que lo lograron. Parcialmente». Abrió la mochila y sacó el pequeño disco duro. «Esto ya no puede quedarse conmigo», dijo. «En la nueva sede me van a revisar todo. A ti no te pueden revisar la bolsa todos los días sin que sea un escándalo. Y aunque lo hicieran, no saben lo que llevan en las manos». Ana Lucía tomó el disco sintiendo que pesaba más de lo que realmente pesaba. «¿Y qué hago con esto?»,
preguntó. No tengo computadora. Tomás sonrió cansado. No se trata de que lo abras ahorita, dijo. Se trata de que no se pierda. Guárdalo donde guardarías algo muy valioso, algo que no quieras que nadie encuentre fácil, pero que tú puedas recuperar. Un día, tal vez, tus hijos o tus nietos conocerán a alguien que sepa qué hacer con esto. Un periodista serio, un abogado honesto, una comisión. No lo sabemos. Pero si ese día llega y este disco existe, lo que hicimos no fue en vano. Ana Lucía apretó el disco contra el pecho como si fuera una reliquia. ¿Y tú?, preguntó. ¿No tienes miedo? Tomás miró el edificio a sus espaldas, luego la ciudad que se extendía frente a ellos, llena de luces y sombras. Claro que sí, respondió. Pero tengo más miedo de lo que pasa cuando nadie deja huella. Se despidieron con un abrazo torpe, poco habitual en dos personas que se habían conocido entre cajas y trapos. Luego cada uno tomó un rumbo distinto. Él hacia el metro, ella hacia el paradero del microbús. En el camión de regreso, apretujada entre vendedores ambulantes y gente cansada, Ana Lucía sintió el disco duro dentro de su bolsa, como un corazón pequeño y silencioso. Cuando llegó a casa, esperó a que sus hijos se durmieran. Sacó una caja vieja de zapatos de debajo de su cama, donde guardaba papeles importantes, actas de nacimiento, certificados de vacunas, una carta que su marido le había escrito cuando eran novios. Metió el disco ahí, entre esos recuerdos, y volvió a esconder la caja. A lo mejor esto no cambia nada, murmuró en la oscuridad, pero también puede ser que cambie algo, aunque yo no lo vea. Se recostó, exhausta. No había héroes, no había justicia inmediata. Solo había una mujer de limpieza que, en un país donde la verdad se archiva, había decidido que al menos una parte no iría al fuego tan fácilmente. Arriba, en el edificio de la antigua PGR, las luces del sótano se apagaron por completo por primera vez en años. En las bodegas, algunas cajas esperarían su turno para el traslado, otras desaparecerían sin ruido. Pero en un cuarto de vecindad en Iztapalapa, un archivo paralelo dormía dentro de una caja de zapatos, custodiado por la misma terquedad humilde que había llevado a Ana Lucía a levantar una carpeta del piso aquel primer día. Y aunque ella no lo sabía aún, lejos de ahí, en una universidad pública, un estudiante de periodismo empezaba a preparar un proyecto sobre casos cerrados que nunca se resolvieron, buscando fuentes, tocando puertas, escuchando historias. Tarde o temprano, los caminos de la verdad y de ese disco iban a cruzarse, porque en México los archivos nunca están del todo muertos mientras haya quien recuerde que existieron. Y a veces, lo que termina inclinando la balanza no es un ministro ni un fiscal, sino la mano cansada de una mujer que, mientras limpia, decide que no va a seguir barriendo la memoria de los otros como si fuera polvo.